Hace 3 años estaba viendo los clasificados de trabajo locales por internet cuando uno de los anuncios me llamó la atención. No por lo que decía, sino por lo poco que decía. Si mal no recuerdo, el anuncio solo decía: se ofrece trabajo, buen pago, sin prestaciones, se requiere discreción. Luego aparecía una dirección de correo electrónico y nada más. En ese momento yo estaba trabajando como encargado de una tienda de música, pero ya se comenzaban a escuchar rumores de que cerraríamos antes de que acabara el año, y la posibilidad de que me transferieran a otra tienda era muy baja. Llevaba días viendo vacantes con desánimo, pero ese fue el primer anuncio que me llamó la atención, aunque fuera solo por lo raro. Así que envié un correo. Media hora después, recibí una respuesta que me decía que debía ir a cierto edificio de oficinas en una zona acomodada de la ciudad a una hora precisa para mi evaluación. Fui y tras esperar unos minutos en el vestíbulo, me pasaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para llenar. Los entregué y me dijeron que se pondrían en contacto. Casi me había olvidado de todo eso cuando un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda etapa del proceso de selección. Otra vez me dieron una dirección y hora específica, y cuando llegué, esta vez era otro parque de oficinas bonito, a unos 30 kilómetros del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Ramírez. Me llevó a una sala grande que tenía una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado, un ratón y una caja metálica atornillada con 2 botones enormes, uno rojo y uno verde. Me dijo que esa sala era una réplica del lugar donde trabajaría si aceptaba el puesto. Describió el trabajo así: tendría que trabajar 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple: llegaría 10 minutos antes de mi turno y entraría en una especie de vestidor. Tendría mi propio casillero. Guardaría todas mis pertenencias ahí y me cambiaría a la ropa de trabajo que me proporcionarían. Bajo ninguna circunstancia debía llevar ningún objeto personal a la sala de vigilancia y bajo ninguna circunstancia debía sacar algo de esa sala. Respecto a mis funciones dentro de la sala, me dijo que el monitor de la izquierda mostraría en todo momento una transmisión en vivo desde una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo sería simplemente observar. Una vez por hora debería usar la computadora conectada al monitor derecho para escribir un breve reporte con cualquier cosa interesante que hubiese pasado en esa hora. No tendría plumas, lápices ni papel, y jamás debía intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones, el rojo solo debía usarse si había una emergencia. Eso significaba algo que viera en el video o en la sala que requiriera ayuda externa. El botón verde se presionaba si veía algo en la transmisión que fuera especialmente digno de atención. Avisaría a otras personas en algún lugar que, en mi opinión, algo importante estaba ocurriendo. Ramírez recalcó que aunque quedaba a mi discreción cuándo usar ese botón, debía inclinarme por usarlo solo si pasaba algo realmente significativo. Me señaló una cámara en el techo de la sala, en la que estábamos. Dijo que la sala real sería igual. Mi trabajo sería observado y otras personas también estarían viendo esa misma transmisión. Dijo que yo era solo una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía lo que significaba redundancia. Asentí, intentando no mostrar mi molestia. No hablo tan bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonto. Está bien que lo creas y me paga lo suficiente. El pago era muy bueno, $35 la hora. Eso me preocupó. Ya estaba pensando que tal vez era algún experimento psicológico o un trabajo secreto del gobierno, lo cual me parecía bien. Pero esa cantidad de dinero solo por mirar una pantalla. Mi mamá siempre decía que si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es, y esto estaba empezando a parecer demasiado bueno para ser cierto. Le pregunté si iba a hacer algo ilegal. Ramírez se rió y dijo que no. Le pregunté si alguien iba a salir lastimado. Otra vez negó con la cabeza. Dijo que pagaban tanto porque necesitaban empleados motivados, profesionales y discretos.
El trabajo que hacían era importante y por varias razones no se podía discutir. Si aceptaba el puesto tendría que firmar papeles en los que prometían nunca hablar de lo que hacía ahí o podrían demandarme o encerrarme. Solo estoy rompiendo eso ahora por todo lo que ha pasado. Así que acepté el trabajo y como querían que empezara de inmediato, tuve que renunciar a la tienda sin dar aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba emocionado por el nuevo empleo. Era mucho dinero y parecía un trabajo fácil, aunque algo aburrido. Estaba nervioso porque pensaba que quizá había algo más detrás, pero me dije que tendría que ver. No tenía sentido echarme para atrás y desperdiciar una buena oportunidad solo por dejar volar mi imaginación. Me dieron la dirección del lugar donde trabajaría y cuando llegué me sorprendió ver que era justo como la sala de muestras que me habían enseñado, con solo algunas diferencias. Había un vestidor que tenías que atravesar para entrar a la sala de vigilancia y también había un baño pequeño conectado a la sala real. La sala real tenía un dispensador de agua en una esquina, pero como no podía llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La diferencia más grande, claro, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era solo una terminal en blanco y negro, como las que se ven en las películas a veces. Podía escribir mis reportes, pero no tenía internet ni nada parecido. El monitor izquierdo mostraba el video de una habitación. Podría decir que era un dormitorio, supongo, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Una televisión, un sofá con sillas, un par de tablas y mucho espacio vacío entre todo eso. La cámara debía estar en lo alto de una esquina porque podía ver casi todo, salvo los lados ocultos de los muebles. Aunque al principio ni me di cuenta de todo eso. Solo la vi a ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. La primera vez que la vi estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte más lejana de la cámara, pero la imagen era muy nítida y podía notar que estaba dormida. Me incliné hacia el monitor para verla mejor y luego me di cuenta de lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Era como si estuviera espiándola. Mi mamá solía decirle a eso un mirón. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser ridículo. Tenía que pensarlo con calma. Era un buen trabajo, y yo no estaba haciendo nada malo. No estaba lastimando a nadie, la mujer se veía bien y la habitación era bonita. Probablemente ella aceptó estar ahí y todo era algún tipo de experimento o algo así. Estaba exagerando. Así que me senté en la silla y empecé a trabajar. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera más. La mujer, a la que empecé a llamar Laura, no estaba ahí por voluntad propia. Nunca la vi herida, pero era claro que nunca salía de esa habitación, salvo para entrar a lo que creo que era un baño que mi cámara no alcanzaba a ver. Bueno, nunca salía sola, eso está seguro. De vez en cuando, normalmente un par de veces por semana durante mis turnos, hombres y mujeres con trajes raros entraban y se la llevaban. A veces ella resistía, pero usualmente iba con la cabeza agachada. Siempre la traían de vuelta, aunque las veces que no regresaba durante mi turno eran las peores para mí. Me pasaba el día preocupado hasta que regresaba al trabajo al día siguiente y la veía viendo televisión o pintando. Nunca parecía herida ni siquiera muy alterada, salvo cuando la sacaban, y aun cuando luchaba, siempre eran cuidadosos con ella. Aún así sabía que algo no estaba bien. Pensé en renunciar o en presionar el botón rojo para que alguien viniera y me explicara, o llamar a la policía y mostrarles lo que veía en la cámara. Pero tenía miedo de perder el trabajo y de miedo de lo que esa gente pudiera hacerme si renunciaba o hablaba. Ramírez me había dicho al comenzar que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían hacer más de lo que ya me habían dicho, pero tampoco podía contarle a nadie lo que hacía ahí, o vía, ni hacer preguntas al respecto. Así que me inventé excusas. Todo era un experimento. Ella estaba enferma o loca y la estaban tratando, o estaba haciendo un trabajo como yo. O si de verdad era una prisionera, al menos yo la estaba vigilando para asegurarme de que estuviera bien. En cierto modo me decía a mí mismo que la estaba protegiendo al observarla. No espero que creas mucho en mis excusas. Yo tampoco creo en ellas ya, especialmente después de todo, pero para ser justo conmigo mismo, cuando las cosas cambiaron, no lo ignoré ni intenté justificarlo. Supe que había que hacer algo.
Laura solía pintar 1 hora o 2 veces al día y casi siempre era durante mis turnos de la tarde. La habitación no tenía ventanas, hasta donde podía ver, pero supongo que usaba un reloj o su reloj biológico para mantener su rutina. Siempre me gustaba verla pintar. La pintura que trabajaba siempre estaba vuelta en dirección contraria, así que no podía verla, pero sí podía ver su cara mientras trabajaba. Siempre se le veía tranquila y feliz al pintar. Y verla así, sonriendo suavemente de vez en cuando algo le salía bien, me alegraba el día. Empecé a notar que algo no andaba bien cuando empezó a pintar más seguido hace unas semanas. Su expresión era más concentrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no era común. Al principio pensé que simplemente estaba esforzándose mucho en algo y quise decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas venían los otros a llevarse las pinturas viejas y traían una pila